Sean bienvenidos a Estudiando las Sagradas Escrituras. El día de hoy veremos el tema hebreos, israelitas o judíos. ¿Cuál es la palabra correcta? ¿De dónde procede cada nombre? ¿Y cuál es su significado? Es el tema que veremos en tres partes. El día de hoy veremos la palabra hebreos. ¿Por qué se aplicó al pueblo escogido por Dios? ¿Cuál es su significado? ¿Y qué ha pasado en la actualidad con ese nombre? Para empezar nuestra plática, yo lo voy a invitar a que veamos lo que nos dice en Génesis capítulo 14, versículo 13, y dice: Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo. Así que entonces, aquí empieza la Escritura a hablar de un hebreo. Para entender lo que significa la palabra hebreo, vamos a hablar del pueblo que Dios escogió. En Éxodo capítulo 19, versículo 5, Dios establece un pacto con un pueblo que era descendientes de Abraham, de quien acabamos de hablar en este texto de Génesis. Y Dios escogió este pueblo de entre todos los pueblos y estableció un pacto con ellos diciéndoles, como decía en Éxodo 19:5, y les dijo: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Así que Dios estableció un pacto con aquel pueblo que también se le conoció como hebreos, se le conoció como israelitas y como judíos. La palabra hebreo se utilizó desde Abraham, se utilizó en los tiempos de Moisés, se utilizó en los tiempos de los profetas que siguieron a Moisés, se utilizó en el tiempo del apóstol Pablo, el apóstol Pablo en una de sus cartas, hablando en la 2 de Corintios 11:22, ahí les dice el apóstol Pablo a los corintios, les dice: ¿son israelitas? Yo también. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. Así que él se dice ser un hebreo y lo confirma también a la iglesia de Filipos en Filipenses capítulo 3, versículo 5, donde le dice que él era hebreo de hebreos, que era de la tribu de Benjamín, la más pequeña, de donde era también el rey Saúl. Pero él se hace llamar hebreo de hebreos. Quiere decir que él era un hombre sobresaliente entre los hebreos. Y todavía en ese tiempo era común utilizar la palabra hebreos. Es decir, para el pueblo escogido de Dios se podía aplicar el nombre de hebreos. En la actualidad, la palabra hebreo ya ha caído en un desuso. Esa palabra ya no se utiliza para designar a este pueblo escogido por Dios. Si bien es cierto, se le puede llamar de otras maneras que posteriormente vamos a ver, pero normalmente cuando vemos algún gueto, no decimos: mira, es un gueto de hebreos. O no decimos: mira, él es un hebreo, porque viene de aquellas tierras y es descendiente de Abraham, es un hebreo. Ya esa palabra ha caído en desuso, pero todavía hasta los tiempos del apóstol Pablo se utilizaba esta palabra hebreos. La palabra hebreo viene de la raíz ibrí, pero antes de ver el significado quiero hacerles un comentario. En la época antigua, en el tiempo del patriarca Abraham, los pueblos estaban asentados. Los pueblos siempre buscaban los mejores lugares, si es posible llanuras, si era posible cerca de un río, cerca de alguna laguna o de un mar. Y si eran lugares desérticos, procuraban hacer pozos para extraer agua o también hacer estanques. Por eso dice en la Biblia, en los Salmos, dice: cuando la lluvia llena los estanques. ¿Por qué? Porque los estanques en los lugares desérticos eran muy bien cuidados, porque cuando llovía el estanque se llenaba de agua y era una fuente de abastecimiento para sus necesidades diarias. Así que tener un estanque era algo muy, muy beneficioso, muy benéfico. Entonces, ellos se alegraban cuando llovía y decía: cuando la lluvia llena los estanques. Se alegraban realmente ellos cuando veían que la lluvia descendía de los cielos sobre la tierra
y llenaba entonces aquellos estanques y se alegraban. Así que entonces los lugares, los pueblos de aquellos tiempos eran pueblos ya establecidos en una extensión geográfica. Normalmente ya no andaban como nómadas. Los que se movían de un lugar a otro eran los mercaderes, los que tenían ciertos negocios y tenían que bajar de Mesopotamia a Egipto, o tenían que bajar de Macedonia a Egipto, o de Egipto o pasar de Arabia a Roma. Así que eran transitorios esos lugares, pero ya los pueblos estaban asentados. Así que eran muy pocos los que andaban de un lugar a otro. Pero por eso es que había un río que pasaba entre Mesopotamia y Palestina que se llama Éufrates. Ese río, no sabemos si es el mismo que nos habla Génesis capítulo 2, donde dice que había un río que llegaba de Edén al huerto de Edén. Hay que hacer una diferencia, como ya lo hemos comentado en otros videos, que una cosa es Edén y otra cosa es el huerto de Edén. Edén es aquella región o extensión geográfica y Dios puso al oriente un huerto. Así que cuando el hombre fue corrido del huerto. Y de Edén al huerto llegaba un río que de Edén se repartía en 4 brazos. Y esos 4 ríos que se separaban de ese brazo principal, pues dice que era uno Pisón, otro Gihón, Hiddekel y Éufrates. Eran 4, Pisón, Gihón, Hiddekel y Éufrates. Y el Éufrates hasta la fecha parece ser que es el mismo, no lo sabemos realmente. Pero en ese tiempo, todo aquel que pasaba el Éufrates se le consideraba como un hebreo. Ibrí significa el que viene del otro lado, en este caso del otro lado del Éufrates. Cuando leemos nosotros en Génesis capítulo 12, versículo 1, donde Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. O sea, deja tu tierra, deja tu parentela y deja la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Así que entonces Abraham salió obedeciendo a la voz de Dios. Salió de aquellas regiones de Mesopotamia, de Ur de los Caldeos, y cualquiera que hubiera dicho, oye Abraham, ¿a dónde vas? ¿Por qué te vas de nosotros? ¿Por qué te vas de este pueblo? Es que Dios me dijo que saliera, que me fuera. ¿A dónde? ¿A dónde te vas a ir? Pues no hay un lugar definido. Así que salió errante, por decirlo de alguna palabra, o salió sin saber a dónde iba. Solamente Abraham salió obedeciendo a la voz de Dios. Vete de tu tierra y de tu parentela. Dios seguramente lo que decimos es que quiso alejarlo de una nación politeísta, es decir, muchos teístas dioses, que era un lugar, Ur de los Caldeos o Mesopotamia, era un lugar que adoraba a muchos dioses. Tenía un Dios para cada cosa, un Dios para los negocios, un Dios para las familias, un Dios para la lluvia, un Dios para la cosecha, tenía un Dios para todo. Así que Abraham iba a saber confiar en un solo Dios, que de ese solo Dios iba a obtener todo. Lo saca de una nación politeísta para creer en un solo Dios, es decir, ser monoteísta, mono uno, teísta Dios, un solo Dios. Es la enseñanza que Abraham dejó a toda su descendencia, creer en un solo Dios. Así que entonces Abraham deja aquellos lugares de Mesopotamia, de Ur de los Caldeos, y comienza a caminar y cruza el Éufrates. Hay que recordar que Abraham era un hombre rico. Abraham era un hombre que tenía mucho ganado, mucha servidumbre. Entonces, ¿por qué Abraham, siendo rico, por qué halló gracia delante de Dios? Si es muy difícil que un rico encuentre la salvación, porque el dinero o lo que él tenía no estaba inclinado, o más bien su corazón no estaba inclinado al dinero o lo que él tenía. Su corazón siempre estuvo inclinado a Dios. Así que, obedeciendo a la voz, aquel profeta o aquel hombre de Dios llamado Abraham, el padre de la fe, salió de aquellos lugares de Ur de los Caldeos para ir a donde no lo sabía. Solamente salió caminando
por donde él creía mejor o creía que era el mejor lugar y cruzó el Éufrates. Al cruzar el Éufrates entonces adquiere el nombre de hebreo. Es como decir nosotros un forastero o un inmigrante, aunque la palabra hebreo no se aplica exactamente para esa palabra, porque forastero, bueno, viene de otro pueblo, no es de este pueblo. Inmigrante es que acaba de llegar, que no pertenecía a estas regiones, pero hebreo significa el que viene del otro lado del río. No era muy común que vinieran del otro lado del río, así que entonces a Abraham, cuando lo ubicaron como el que viene del otro lado del río, es decir, Abraham Ibrí, Abraham hebreo. Pero le decían Abraham el hebreo, así que se agrega la HA, Abraham a Ibrí, Abraham a Ibrí, Abraham el hebreo. ¿Cómo? Abraham el que viene del otro lado del río. Así que entonces es lo que significa Ibrí. Ibrí significa del otro lado del río. Abraham a Ibrí, Abraham el hebreo. Así que si hablamos del apóstol Pablo, el apóstol Pablo era Pablo Ibrí, Pablo hebreo o Pablo a Ibrí, Pablo el hebreo. Esta palabra se puede utilizar de una forma singular que es Ibrí, o si agregamos una letra al final que es la M, estamos diciendo que la palabra es en plural. Ibrí en singular e Ibrim en plural. Es como por decir Judá es Judá, Yehudí, judío, y si agregamos la M, Yehudim, judíos. Yehudim, judíos. Por ejemplo, también los judíos españoles que se llaman sefardíes, en hebreo sefardí, y si le agregamos la M, es sefardim. Así que entonces, hebreo en plural se solía decir ibrim, hebreos. Ibrim, hebreo, a Ibrim, el hebreo. Así que entonces Abraham fue el primer hebreo y a todos sus descendientes se les empezó a llamar hebreo hasta que el nombre se adoptó para el pueblo escogido de Dios. Se le podía decir tanto Israel, el pueblo de Israel, o el pueblo hebreo, porque era un pueblo que no era de aquella tierra de Canaán. Llegan a Canaán como forasteros, llegan a Canaán como inmigrantes, llegan a Canaán como hebreos, porque su origen es desde Abraham. Abraham podía haber nacido, podía haber vivido en Ur de los Caldeos al lado de su padre, en ese clan o en esa tribu. Pero Dios lo toma y lo separa para formar su propia familia, para formar su propio pueblo. Ahora, yo le invito entonces por último a esta reflexión. Abraham sale de Ur de los Caldeos por mandato de Dios y por mandato de Dios deja aquel pueblo politeísta, deja aquel pueblo lleno de dioses, deja aquel pueblo que estaba entregado al paganismo y después se convirtió en un hebreo, porque cruzó el río y dejó atrás lo que para su carne pudiera parecer atractivo. Ahora yo le pregunto, ¿usted se considera descendiente de Abraham? Hablando por la fe. Y si usted es un descendiente del pueblo hebreo, mi pregunta es, ¿usted ya dejó Ur de los Caldeos? ¿Ya dejó el paganismo? ¿Ya dejó el politeísmo? ¿Ya dejó de creer que hay un Dios o hay un personaje para cada situación? Uno para el caminante, otro para el enfermo, y tiene uno para cada cosa. ¿Ya dejó eso por seguir a Dios? ¿Ya dejó el mundo y cruzó ese río obedeciendo a la voz de Dios? En la actualidad hay unos que yo les puedo decir biteístas, porque creen en dos dioses, o politeístas, si usted lo quiere llamar así. Abraham enseñó y conoció solamente un Dios, que
que es Jehová de los ejércitos. Hay quien dice, tenemos un Dios que es Jehová de los ejércitos y tenemos otro Dios que es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, se respetan las creencias, pero nosotros somos politeístas, es decir, creemos en un solo Dios. Y también creemos en un solo mediador, el cual también en Juan 17, en los primeros versículos, lo reconoce a Jehová de los ejércitos como el único Dios verdadero. ¿Usted es descendiente de Abraham? Si usted es descendiente de Abraham, vea su vida. ¿En cuántos dioses creen? ¿Cuántos creen que le pueden hacer un favor o recibir un favor de cada cosa? ¿Usted ya dejó su carne? ¿Ya dejó su carne para seguir a Dios? ¿Ya salió de su tierra y de su parentela para seguir el camino de Dios? Esperamos que sí sea un descendiente de Abraham, porque el Señor dijo, no penséis en decir que sois descendientes de Abraham, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Eso es Estudiando las Sagradas Escrituras. Los invitamos a que nos visite nuestra página www.lasagradaescritura.net y también nos hagan sus comentarios, compartan estos videos. Si usted cree que son necesarios o que a más personas les va a servir de utilidad, compártalos, no hay ningún problema por ello. Dios los bendiga.